Les voy a compartir también, espérenme, el link, me están seguramente llenos de links ustedes. Bueno, pero por lo menos estoy usando exactamente la misma pizarra que veníamos usando, al menos conmigo, pero estoy en la hoja 13, ¿está bien? Ahí les voy a mandar por el chat el link, para que puedan entrar. Ahí está. Bien, díganme acá ustedes, ¿puedo aplicar por definición o por regla en realidad? Sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos aplicar reglas de derivación acá. ¿Puedo? Sí, pero pues se puede. Puedo aplicar reglas, exactamente. Entonces, lo primero que uno debería mirar es cuál es la operación principal de toda esta función. ¿Cuál es la operación principal? ¿Cuál es la operación principal? La división. La división. Entonces, ustedes fíjense que nosotros, la función f es una división entre dos funciones. Entonces, si yo pienso en eso, voy a ponerme acá como esto, ¿no? Lo que siempre uso por ahí es una ayuda a memoria. Entonces yo digo, bueno, a ver cómo era la derivada de, por ejemplo, una división, no le voy a poner f, voy a ponerle h, porque f es nuestra función. ¿Cómo era la derivada de una división entre funciones? ¿Cómo era la derivada entre una división de funciones? Esa regla del cociente creo que eso sería ¿Cómo es la regla del cociente? ahora que no me acuerdo. La derivada es casi como la del producto, nada más que... Sería G Vamos, sin derivar por H derivada menos bien, H sin derivar por G derivada muy bien, sobre G al cuadrado. muy bien, exactamente eso. Bien, ahí tenemos nuestra ayuda a memoria. Ahora, entonces, teniendo en cuenta eso, yo ya sé cómo voy a hacer el proceder de esta derivada. Ahora, díganme ustedes, en principio, ¿cómo encuentro, o capaz que ustedes tienen por ahí la tablita de derivadas, por ejemplo? Díganme cuál sería, por ejemplo, la derivada, pensémoslo así, la derivada en base 2 de x. ¿Cómo me quedaría la derivada en base 2 de x? Mira, según tabla que yo tengo, dice 1 sobre X por logaritmo natural ¿De de quién? 2 sería, ¿no? ¿De 2? Sí, Ok. a ver si no me equivoco. Sí, de 2. Bien, supónganse que yo no me acuerdo de eso, ¿no? La que sí me acuerdo seguro es alguna del logaritmo, pero sí lo que puedo hacer acá es como hacer ese cambio de base. ¿Se acuerdan de la regla para cambiar bases en el logaritmo? ¿Se acuerdan? Uno lo que hacía era decir, bueno, a ver, voy a usar el logaritmo neperiano. Esto es usar como el logaritmo en base E. ¿Está bien? Cambié la base. Esto es el logaritmo neperiano de x sobre el logaritmo de 2.
Y a esta función es a la que derivo. Pero fíjense que este que tenemos abajo es una constante, así que yo podría escribir esto. Y a eso derivo. ¿Está bien? Yo por lo general de esta, de las que son logaritmos, por ahí no me acuerdo, y entonces hago ese cambio de base. Y digo, bueno, entonces el resultante de ese va a ser, esto es constante por función, fíjense. La constante, la derivada, me queda la constante por la derivada de la función. La derivada del logaritmo es el 1 sobre x. Así que fíjense que llego efectivamente a los que nos decía el compañero. Es 1 sobre x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Está bien? Bueno. Establecido eso, vamos ahora sí. Esas son como ayudas memorias, digamos, y yo acá lo que hago es darles alguna ayuda por si en algún momento están solos, no tienen la tabla, se les perdió, no saben dónde buscarla, como para que puedan agarrarse de algo y fijarse cómo pueden deducir esta derivada. Ahora, vamos a pensar en la derivada de nuestra función f, y entonces acá voy a escribir la derivada de f respecto de x, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la derivada del logaritmo, que es a la primer función que encuentro, y lo que dijimos es esta, que me dijeron recién, bien, entonces sería, ustedes fíjense que x es el argumento de la función, ¿está bien? Entonces me va a quedar el argumento de mi función, ¿está bien? O si quieren lo escribo así, miren, lo voy a escribir según el procedimiento que escribimos acá arriba, ¿está bien? Entonces lo escribo así, miren, sería la derivada del logaritmo en base 2 de x a la cuarta menos 5x, ¿está bien? Todo eso derivado, por la que está abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la de abajo derivada. Oh, estoy anotando nada más lo que voy a hacer. ¿Está bien? Las derivadas. Todavía no estoy diciendo cuánto es que vale cada derivada. Sobre la de abajo, esta al cuadrado, ¿no? La voy a poner así, al cuadrado. ¿Está bien? Ahí ustedes fíjense que hice el procedimiento que teníamos acá. Bien, ahora, si yo les dijera, ¿cómo me queda la derivada de esta función? A ver, hagámosla acá abajito. De lo que tenemos en verde, intentemos de derivar ahí. ¿Cómo hacemos? Si ahora yo pusiera, por ejemplo, pensemos en esto. Si yo ahora te pusiera así, el logaritmo en base 2 de u. Seguramente lo deben tener por ahí. ¿Cómo me va a quedar? Usemos el dato que ya tenemos. Este es la derivada del logaritmo en base 2, entonces es 1 sobre el u por el logaritmo neperiano de 2. Pero este u, ahí tengo que aplicar regla de la cadena, este u que nosotros tenemos es una función. Entonces acá voy a decir, entonces va a ser por el u derivado. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso, fíjense que yo voy a escribir lo que nosotros tenemos. Tenemos el logaritmo
en base 2, ¿de quién? De x a la cuarta menos 5x. Y esa es la que yo quiero derivar. Toda esta función es la que nosotros vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada? Me dice, va a ser 1 sobre el logaritmo neperiano de 2, porque era la base el 2, por el argumento que tenías acá abajito. Eso es por el argumento, que es el x a la cuarta menos 5x. ¿Ven? Estoy haciendo el reemplazo tal cual me dice acá. Por el argumento derivado. El argumento derivado, ¿quién es? ¿Cuánto me daría el argumento derivado? ¿Cuánto me daría? Me daría 4 por x al cubo menos 5. 4 por x al cubo menos 5. Muy bien. Todo esto entre paréntesis porque la resta está multiplicando a la fracción. Bien, entonces vamos a escribirlo en nuestra función. F' de x igual a. Y escribimos lo que tenemos ahí. Voy a escribir un poco más abajo. Acá va a haber una fracción que es la 1 sobre, y acá me queda x a la cuarta menos 5x por el logaritmo neperiano de 2. Por, y me queda 4x al cubo menos 5. Entonces, fíjense que ahí he derivado lo que es el logaritmo. ¿Está bien? Por era el coseno de 2x. Menos, me decía, menos. Bueno, acá me queda el logaritmo en base 2 de 2x. Por, y ahora tengo la derivada del coseno de 2x. ¿Cuánto me da la derivada del coseno de 2x? Menos seno de 2x. Me da menos seno de 2x, muy bien, pero es una función compuesta, porque fíjense que adentro en el argumento no tenemos simplemente x. ¿Está bien? Entonces, tengo que pensar en que es por la derivada de lo que tenemos acá adentro. ¿Cuánto me da? La derivada de 2x, ¿cuánto da? Sería 2. 2. 2. Muy bien. Perfecto. Ahora lo único que me falta terminar de escribir es el denominador que corresponde. Y entonces me queda coseno de 2x al cuadrado. Ahí hemos derivado. Después lo que uno hace o intenta hacer en el mejor de los casos es fijarse si puedo mejorar la expresión y demás. Hay veces, digamos, si a mí me pidieran derivar y calcular las derivadas, yo me fijo, bueno, tengo esto, hasta acá llegué, hice las derivadas, está bien derivado. Después me fijo si se puede mejorar, nada más. Por ejemplo, ¿qué cosa en principio podría mejorar? ¿Qué sé yo? Que este signo, y menos por menos, me da más. Este 2 quizá, para que no confunda, lo podría poner adelante, ¿está bien? Pero así como acá está, para mí estaría la derivada, ¿está bien? ¿Qué cuestiones pasan? ¿Por qué es que uno quizá en algún momento les pide que mejoren las expresiones?
¿Por qué? Después igual ustedes se van a ver en la necesidad solitos de quizá de mejorar la expresión. Porque después nosotros pedimos, por ejemplo, en aplicaciones de las derivadas, se les pide, por ejemplo, hacer el cálculo de determinados valores de X que cumplen alguna condición. ¿Está bien? Y entonces ahí sí vamos a estar obligados a mejorar la expresión, obviamente para que nos sean más fáciles las cuentas. Nada más que por eso, ¿está bien? Pero si es por derivar y llegar a la derivada, con este procedimiento que obviamente que todo esté bien hecho, ya estaría. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Igualmente, yo tengo una duda, me quedó una duda, disculpe. Sí. Vio que en la primera parte, cuando sacó la derivada del cociente, digamos, hizo menos logaritmo de 2x. ¿Por qué puso 2x en ese caso? Arriba. ¿Acá? Arriba. Arriba. En este. Sí, porque en ese caso no sería el de arriba sin derivar. Ajá, ahí me equivoqué. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Me había quedado la duda. Gracias. Copié mal. Sí, sí, muchas gracias. Ahí lo que corresponde, y allá arriba también, obviamente, era el logaritmo en donde está, es la función sin derivar, como bien nos decía la compañera. Es x a la cuarta menos 5x. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Porque a esa no le hacemos nada, entonces nos va a quedar x a la cuarta menos 5x. Ahí está. Muchas gracias, sí. Profe, Sí. ¿y en total nos quedaría la respuesta a esa o tendríamos que sigue derivar? No, porque ahí ya terminaste de derivar. Vos fíjate que derivamos a la función que estaba en el numerador. Esas eran las que teníamos que derivar. La que estaba en el denominador era esta. En el numerador era esta, perdón. Y entonces la derivada nos quedó este resultado que nos trajimos de acá, de esta cuenta que hicimos acá. Fíjense, acá hicimos la cuenta. ¿Está bien? Ahora, después decía, bueno, es la primera, que en realidad uno dice primera, pero uno debería decir la derivada del numerador, bien, la derivada del numerador por la función que está en el denominador sin derivar, menos la función que está en el numerador sin derivar, ¿ves? Sin derivar, que gracias a la compañera escribimos bien, si no hubiera estado ahí mal el ejercicio, ¿está bien? Por la derivada que está en el denominador, es lo que escribimos acá. Lo que corresponde a la derivada de esta función es esta que escribimos acá. ¿Listo? Ahí terminamos de derivar el coseno de 2x, que nos quedó menos seno de 2x por 2. ¿Está bien? Sobre todo esto era sobre la función que está en el denominador al cuadrado, que es lo que escribimos acá. Y ahí terminamos, porque ahí hicimos todo el proceso de derivar a la función cociente. ¿Se entendió eso? Pero ¿se puede derivar más si queremos achicar? No derivar más, porque ahí se terminó. Ese es el procedimiento de derivada, esto. No se puede seguir derivando. Lo que vos podés seguir haciendo es quizá hacer despeje, o si algo se puede simplificar, podés llegar a simplificar. Si es que las expresiones te lo permitieran, digamos, pero la derivada se terminó ahí. No, yo no sigo derivando porque ahí terminó mi proceso de derivación. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿A qué me Profe, entonces- refiero? Que sí, No, disculpe. No, digamos, le decía dígame, que dígame. hasta ahí estaría bien para un examen, no Hasta sería acá tan... estaría bien. Hasta acá estaría bien. Lo que Bueno, sí, lo que yo les decía, es que hay veces que uno, por ejemplo, yo te puedo proponer expresiones derivadas, ¿está bien? Te puedo decir, la derivada de esta función es esta. Y bueno, vos tendrás que fijarte ahí, capaz que yo en algunos casos te di alguna expresión simplificada o escrita de otra forma. Capaz que, suponete esto, por ejemplo, ¿cómo lo podría escribir? ¿Lo podría escribir de alguna otra forma? Esta expresión que tengo acá, ¿la puedo escribir de alguna otra forma? sí, profe. ¿Cómo? Díganme cómo la Eh, escribo. Quedaría todo, o sea, la expresión que está acá abajo, el argumento x elevado a 4 menos 5 por el logaritmo natural de 2 lo Claro, pasaría abajo. claro. Entonces vos Sí. fíjate que capaz que yo no te escribo la expresión así tal cual está acá. Digamos, capaz que lo que hago es escribírtelo así, por ejemplo, f' de x igual a, y entonces te voy a escribir, suponete, esa misma expresión, pero como dijimos recién, 4x al cubo menos 5 por coseno de 2x sobre x a la cuarta menos 5x por el logaritmo neperiano de 2. Suponete que te escribo así esa primer parte que está en el numerador. En vez de escribírtelo así, digamos, con este separado, te lo escribo así todo en cociente. Y acá te escribo, en vez de escribirte esto, te lo escribo así, más, y te escribo el 2 acá adelante, y te escribo logaritmo en base 2 de x a la cuarta menos 5x por el seno de 2x. Acá me quedó. Suponete que te escribo así. Y bueno, y después todo esto te lo escribo sobre lo que sí está ahí abajo. Coseno de 2x, y esto. Y vos fíjate que te puedo presentar como derivada de la función a esta expresión que te escribí acá. No te presento esta, pero ustedes tienen que lograr, digamos, de esta. Ustedes derivan, entonces vos derivás de la forma en que sabés derivar. Y después decís, bueno, y puedo llegar de lo que encontré a lo que me escribieron acá lícitamente, ¿no? Con propiedades, trabajando bien con ecuaciones, puedo llegar a esto que me escribieron, a esta expresión, y bueno, si llego, será. ¿Me entendés? Digamos, yo podría escribirte las expresiones, esta expresión derivada de otra forma, porque es simplemente un trabajo algebraico. Es 2 o menos 2 por el signo y me da más 2, y lo escribo acá adelante. ¿Se entiende? Pero así como derivada de la función, esto que escribimos acá, ya está bien. Ok, profe. Sí, se entiende. Bien. A mí lo que me confundía más era cómo aplicar la regla de la cadena. Es lo que- Claro, claro, claro. Yo Por ahí me ustedes explicaré lo eso van luego. a ver en esto, ¿no? En esta partecita que les escribí acá. Siempre piensen en eso. Yo encuentro la función como la función principal, y a esa derivo como si fuera una variable simple. O fíjate que si fuera variable simple, me hubiera quedado acá.
pero cuando me voy metiendo como hacia adentro para enganchar cada parte de la función, entonces voy multiplicando por sus derivadas. ¿Está bien? En eso hay que pensar. Pues fíjate que acá derivé al logaritmo de u respecto de la variable, y me quedaba esto porque es lo que teníamos acá arriba, fíjate. Entonces, bueno, me queda esto. Bien, me meto adentro, me meto el argumento A por la derivada del argumento. ¿Está bien? Y eso va a depender después de qué funciones tengo. ¿Está bien? Sí, profe. Fíjense no sé, ustedes tienen bastantes ejercicios por ahí, pero yo les podría proponer que quizá deriven, qué sé yo. Bien. Fíjense en cómo les quedaría esta derivada. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? No sé. Se me ocurre ahora. Pero háganse algunos casos ustedes. Fíjense en cómo les quedarían así las derivadas. Si es que uno pensara en algún que otro ejercicio. Fíjense en eso. Cómo les quedarían las derivadas. ¿Está bien? A ver. Bien. Después habían, espérenme, del ejercicio 2, profe tenía una duda del TP2 de límites, inciso J. Dice, a ver qué pasó con ese ejercicio. Bueno, ustedes fíjense. Gracias, profe. Vayan viendo si pueden, bueno, si tienen alguna otra duda con respecto a este ejercicio. Acá esto que, vuelvo a recordar, digamos, esto que yo había cometido el error acá es importante, buenísimo que las compañeras nos hizo ahí la observación, porque es importante, digamos, el logaritmo en la variable en la que está, digamos, y la variable en la que está es esta, ¿está bien? No cometan... Profe, Sí. ahí la regla de la regla de la cadena se le aplica solamente a la H derivada y la G derivada nada más. Porque ahí es otra, ahí entre la confusión. Solamente a eso Claro. no se le aplica la... Claro, lo que ya. pasa es que acá ya no estamos derivando a esta función, estamos derivando a la otra, según la regla que acá tenemos, ¿ves? Sí. Donde nos tocó derivar a la función h fue la primer parte, y que ahí sí derivamos, o fíjate que fue la derivada del logaritmo en base 2, que nos quedó esto, por la derivada de esto, que es lo que escribimos acá. ¿Está bien? Pero ahí fue la derivada en donde le tocó. Acá le tocaba la derivada de la función coseno. Bueno, la derivada de la función coseno de 2x, en donde entramos también con regla de la cadena. Vos fíjate que con la primera que me encuentro es con el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Bueno, en el argumento que tiene, que acá sí es 2x. Por la derivada de su argumento, y el argumento de 2x es 2. ¿Está bien? Piensen en eso, como que ustedes se van encontrando con la función y como que van pasando capas, digamos. Se encontraron con la función coseno, esa es mi primer capa. Bueno, ¿cómo derivo a la función coseno? Y bueno, va a ser siempre, y siempre las derivadas son en el argumento que tienen, ¿está bien?
el coseno, la derivada del coseno me va a dar el seno, pero ¿el seno de quién? Y bueno, del argumento que tenía, el argumento que tenía era 2x, entonces me va a ser menos seno de 2x. Bien, ahí derivé el coseno. Ahora derivo su argumento, ¿ven? Ahí como que voy pasando capas, me metí a la otra capa de adentro. Ah, bien. Es lo mismo que se van a tener que preguntar acá, ¿ven? Yo les puse esto. La primera que encuentro es el logaritmo en base 3. ¿Cómo derivo el logaritmo en base 3? Ah, tengo que volver a recordar lo que hicimos acá. ¿Está bien? O si tienen la formulita, la usan. Bien, derivo. Entonces voy a derivar y me va a quedar esa primer deriva, esa primer parte, me va a quedar evaluada en su argumento. Y después me voy metiendo, por la derivada del argumento. ¿Cómo me queda? Y eso es lo que hay que ir mirando. ¿Está bien? A ver si miro, Darío pedía en realidad del TP2 de límites. A ver, TP2 de límites, inciso J. Inciso J. De nada se va. Entonces, espérenme que abro el TP de límites. Inciso J. A ver. Profe, Sí. disculpe, antes de que siga. Vio Ajá. que a la hora, por ejemplo, de hacer estos trabajos, nosotros podemos anotar las fórmulas al costado de la hoja. Sí. En el parcial, ¿se puede hacer eso también? O sea, ¿podemos tener las formulitas anotadas al lado del ejercicio? Sí, ¿O sí, eso no se puede? digamos, ustedes Sí. pueden usar las formulitas, digamos, porque después a nosotros nos interesa mucho que ustedes sepan aplicarlas, digamos, y sobre todo que sepan derivar, sepan la derivada de la cadena, digamos, esas cosas son las que ustedes tienen que saber aplicar. ¿Está bien? Sí, podés tener esas formulitas ahí, digamos, anotártela a un costado de la hoja. Ah, bueno, Sí. profe, gracias. Porque no sabía si eso también se podía hacer acá en análisis, porque vio que en álgebra sí hay que hacerlo, pero por Claro. eso complicado. Claro, Bueno. en álgebra porque tienen que dejar escritas las propiedades que usan y ese estilo de cosas, ¿no? Claro, claro, sí. Claro, sí, sí. Sí, digamos, ustedes pueden usarlas. Porque, bueno, como les decía, nos interesa esto. Ustedes, bueno, cómo es la derivada del producto. Bueno, que sepan y cómo aplicarlo al caso que tienen. Y capaz que no es un producto así nomás, capaz que en alguna de las funciones, lo que nos pasó ahora, ¿no? Tenemos que aplicar la derivada del producto, pero bueno, es el producto de funciones que son funciones compuestas, entonces también tengo que poder ver eso, cómo escribo esas funciones compuestas, ¿está bien? Sí, profe, está bien. Gracias. Bárbaro. Bien, me decían del ejercicio, inciso J, ¿será del ejercicio 3? Porque no me ponían el ejercicio, me ponían el inciso nada más. ¿Será el ejercicio 3 del límite? Darío, que creo que era el que preguntaba. ¿Puede ser? Que sea el J del ejercicio 3 del límite. Porque creo que no hay otro J. ¿Estará por ahí, Darío? Ah, sí, ahí está. Ahí está bien el chat. Buenísimo. A ver, si miramos el J. El ejercicio 3 del límite decía simplemente calcular. Acá nos dice solamente calcular el límite.
A ver que voy a copiar ese inciso. Voy a ir acá a nuestra pizarra. Voy a hacer... voy a escribirlo acá. Espérenme que primero agarro, lo copio. Voy a anotarme acá, sí, porque como si no vamos a tener acá un descontrol. ¿Qué es esto del TP número 2? Y ejercicio 3. Ahí está. Así no nos queda. Ahora agrando, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Tenemos ese ejercicio. ¿Se acuerdan lo primero que tengo que hacer y cuando me enfrento a límites? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No me salió el límite, por eso estaba trabajando en ese TP. Ok, bueno, miremoslo, miremoslo. Cuando nos enfrentamos a un límite, lo primero que tenemos que hacer es ver si estamos obviamente en un caso de indeterminación. Si no, digamos, el límite dará lo que dará. Entonces digo, bueno, a ver, cuando b tiende a 0, entonces voy. Y digo, bueno, b al cuadrado, cuando estoy en cercanías del 0, va a ser aproximadamente 0 al cuadrado. Entonces me va a quedar 0 más 9, la raíz de 9 es 3, y 3 menos 3 es 0, así que arriba está tendiendo a 0. 3 menos 3 es 0. Y b al cuadrado, y bueno, si está tendiendo a 0, este está tendiendo a 0 también. Entonces, en principio, lo que tenemos acá es una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Ojo acá, yo no escribo igual a 0 sobre 0, ¿eh? Yo estoy escribiendo acá indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿está bien? Porque la igualdad ahí como cuenta no existe. Entonces, voy a escribir acá abajo, en el renglón que está abajo, y digo, bueno, me queda el límite para b tendiendo a 0. ¿Cómo hago ahí para trabajarlo? Voy a escribirlo porque voy a empezar a trabajar acá. Voy a escribirlo. ¿Cómo hago cuando tengo este estilo? Hay dos formas en que podemos trabajarlo. Lo podemos trabajar como tenemos una raíz cuadrada y tenemos la indeterminación 0 sobre 0, podemos trabajar con multiplicando por el conjugado o haciendo un cambio de variable. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. ¿Qué me pasa? El cambio de variable sirve si, por ejemplo, yo tengo la indeterminación 0 sobre 0 y yo podría, y si yo tuviera cualquier otra raíz, raíz cúbica, raíz de índice 5, raíz de índice 7, el cambio de variable me sirve. Lo que no me pasa es con la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada con la multiplicación del conjugado, yo no podría resolverlo, la multiplicación por el conjugado, si el índice no fuera 2. No me serviría multiplicar por el conjugado, ¿está bien? Acá me sirve específicamente porque tengo una raíz cuadrada. Entonces,
lo que puedo hacer acá es multiplicar por el conjugado. Y obviamente el conjugado de ese término, del numerador o de la partecita que está trabajando con la raíz cuadrada. Entonces, me quedaría, al multiplicar por el conjugado, me queda b cuadrado más 9. Y acá es donde tengo el conjugado, ¿ves? En vez de escribir un menos, escribo un más. Y bueno, lo mismo que escribí ahí arriba, lo escribo abajo. ¿Está bien? No necesito ahí en realidad el paréntesis porque tengo lo que está usando ahí como paréntesis es la línea fraccionaria. Bien, entonces tengo ahí, ahora sí, digo, a ver, y entonces ¿cómo me quedaría el límite? Y entonces digo, bueno, voy a hacer la multiplicación o las distributivas si ustedes quieren, pero ¿en dónde voy a hacer las distributivas? No en todo, porque si no puedo cometer algún error de cuenta, ¿está bien? Intento de hacer el menos, digamos, esas cuentas, digamos, intento de hacer aquella que me viene a resolver multiplicar por el conjugado. ¿Qué es lo que me viene a resolver la multiplicación del conjugado? Es a intentar de sacar a esta raíz. Entonces esa es la cuenta que tengo que hacer. Bueno, al multiplicar por el conjugado yo sé que me van a quedar la diferencia de cuadrados, ¿ven? Y abajo lo escribo tal cual como producto, es decir, así, b cuadrado, ¿ven? Acá no resuelvo, lo escribo el producto. Es la raíz de b cuadrado más 9, lo dejo escrito, más 3. No hago la distributiva ahí, no hago ese desarrollo. Lo dejo. Bien, ahora resuelvo, despejo un poco. ¿Cómo me queda esto en definitiva? Me queda b cuadrado más 9 menos 9 sobre, bueno, lo que tengo ahí abajo, que ahí abajo no resuelvo. Sigo escribiendo acá, me queda el límite entonces. Ustedes fíjense que acá, ¿qué voy a hacer? En este paso anterior que hicimos acá. Es esta simplificación, ¿está bien? Pero acá lo voy a escribir porque si no parece que en esto puedo simplificar el b cuadrado. No, yo simplifico factores. Numerador con denominador, para simplificar se simplifican factores. Entonces, si yo veo sumas, uno no debería simplificar ahí. Factores, solamente factores. Ahora sí, simplifico factores, porque la operación principal, tanto en el numerador como en el denominador, es un producto. Entonces, si es esa la operación principal, puedo simplificar factores del numerador con factores del denominador. Simplifico. Y entonces, ustedes fíjense que acá, ¿qué me quedó? Me quedó un 1 y abajo me queda. Esto, si hago la tendencia del límite, entonces acá tiende a 1 y acá tiende a ¿qué número? Abajo. Cuando b tiende a 0, me queda la raíz de 9, la raíz de 9 es 3, y 3 más 3 es 6. Entonces me queda efectivamente
1/6. Y ese es nuestro resultado. Prueben de hacerlo efectivamente con el cambio de variable, como para practicar. ¿Está bien? Pueden hacerlo con un cambio de variable. ¿Está bien? Lo que uno pretende con el cambio de variable es trabajar con polinomios, con expresiones polinómicas, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Está bien? ¿Se entendió, Darío? ¿Entiende 1/6, Francisco? Sí, muy bien. Buenísimo. Bien, Profe, sí. yo tenía una duda de límites, pero en el TP2, en la continuidad. En el TP3, ¿será? Porque Ah, este es sí, el TP2. TP3, sí, TP3. Ok. En la parte cuando son funciones continuas, es lo que en la TP3 del 3, en la parte A. A ver, espérame.